Gracias por estar con nosotros en esta serie de Conociendo los Tiempos. Queremos ser de bendición para su vida y que usted a través de la Biblia y viendo los hechos visibles que cada día están pasando en la sociedad, usted se pueda sentir identificado. Que Dios te guarde en este tiempo y que el Señor nos dé entendimiento para poder ser conocedores de los tiempos y poder tener esa mente bíblica de la que es tan necesaria en estos tiempos. Hoy vamos a estar hablando de conociendo los tiempos del tema de la violencia. Quiero primero leer una palabra con la cual el Señor pues nos hablaba desde el principio a través del libro de Génesis, en Génesis 6, donde Él habla de la maldad de los hombres. Y aquí en Génesis 6, en el mismo versículo 6, dice, en el 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Iván, Amén. Dios le guarde, Dios Amén. le bendiga. Seguimos en esta serie de Conociendo los Tiempos, la violencia. Vemos que por la violencia el Eterno decidió raer de sobre la faz de la tierra todo lo que se movía, todo lo que Él había creado a través del movimiento. Es lamentable que estemos viviendo una situación como esa. Es decir, hay violencia intrafamiliar, hay violencia infantil, hay violencia de género. En las calles, eso es increíble, pastora. Usted no puede decirle nada a un auto que vaya al lado de usted, cualquier cosa, porque una vez es violencia o pretenden sacar un arma. Creemos que se está haciendo un trabajo fino y macabro desde los infiernos Así contra es. nuestra sociedad. Y yo creo que nosotros vamos a tener que cambiar o modificar un poco el mensaje. Un mensaje que lleve más a la gente a esa bonanza, a esa paz, a esa tranquilidad. La gente está muy alterada. La gente está en problemas económicos, la gente está en situaciones familiares y todo les abruma. Sin embargo, parece que no sacan un tiempo donde puedan tener un escape, ¿verdad? O donde depositar todo eso. Hay un momento que el cuerpo, que el cerebro, que la mente colapsan. Y cuando colapsan, entonces ahí sí es terrible, porque hay mucha gente que se ha quedado, la gran mayoría, una gran parte, se queda en esa situación, en un estado psiquiátrico constante, de muchos tratamientos. Hay otros que han fallecido, porque el tema de la ansiedad es un tema muy delicado, y la gente habla del tema de la ansiedad y de la depresión como las enfermedades del siglo. El tema de la depresión está muy relacionado al pasado. El tema de la ansiedad está muy relacionado a lo presente y a lo futuro, a la probabilidad de qué va a pasar, de qué no va a pasar, cómo podría acontecer, y si me muero, y si vienen y me quitan esto, si pierdo a mi esposo. Y creemos que la violencia necesita de hombres y de mujeres claves. Cuando hablo de hombres y de mujeres claves, son hombres que tengan una palabra de aliento, Amén. una palabra de bendición. Yo me voy a Isaías 61, por cuanto el Espíritu de Jehová está sobre mí. Me ha llamado ¿a qué? A consolar a los abatidos, a los que están en luto, a los que están encarcelados. Y realmente necesitamos gente que vaya a tratar con esos encarcelados que están en un tiempo de tanta violencia. Ahora usted le dice una cosa a los muchachos y cualquier cosa se alteran. Antes, recuerdo que usted le pegaba a un muchacho, le daba una pela, y el padre cuando venía le daba otra. Pero ya ahora usted no puede ni aconsejar a un muchacho porque de repente se le altera. Recuerdo que en estos días, en un liceo cerca de mi casa, los SWAT rodearon todo el liceo por un problema de unos menores, porque ahora hay una supuesta banda trinitaria que está en varios liceos. También en San Luis, recientemente recibimos la información de un muchacho que fue apuñalado por otro, por unos problemitas. Entonces yo creo que la violencia está meritando de hombres y de mujeres, no de gente que como tenemos en los medios últimamente,
están hablando mucha Leonen tontería, la masa. están alterando el ambiente, están Así provocando a la gente a que la gente llegue a situaciones difíciles. Yo decía en estos días en un programa, y no para incitar, que ya nosotros vamos a ver muchos casos, y no es augurando eso, sino porque vemos que la sociedad se está encaminando hacia allá, que ya cualquiera va y va a matar a un funcionario cualquiera, a un diputado, un senador, y ya comenzamos a ver casos. Ya comenzamos a ver casos. Ahora, ¿por qué se está dando esto? Porque no tenemos un estándar, porque no tenemos un parámetro, ¿verdad? De elementos que ayuden al individuo a detenerse y meditar en que eso es una consecuencia para su vida, pero que también es una consecuencia para los su que están en su familia. entorno, lamentablemente. Y sabe que mira aquí la palabra es clara. Y hay dos palabras muy clave en este versículo 5 que dice que el Señor se dio cuenta que su corazón era de continuo al mal. O sea que, ¿de qué habla el Señor? Cuando hay maldad, habla de nuestro corazón. Entonces, toda esa violencia, la Biblia le llama rebeldía, porque nos estamos, ¿qué? Volviendo rebeldes. Amén. Y la violencia la sacamos inmediatamente, algo no nos parece acorde a lo que nosotros estamos pensando. La violencia la sacamos cuando vamos en un carro y quizás otro carro nos roza. La violencia la estamos sacando del buen tesoro del corazón, como habla la palabra, cuando quizás yo voy a parquearme, pero tú te adelantas y me tomas el parqueo donde yo me iba a parquear y yo saco un arma y yo quiero pues dispararte con esa arma. La violencia viene cuando quizás por una herencia de familia, de mi hermano que creció conmigo. ¿Por qué? Porque ya mi corazón no está poniéndosele un límite. O sea, se le está dando un continuo mal. O sea, nosotros hemos perdido la oportunidad, si se pudiera decir, de nosotros reprender el corazón cuando viene con pensamientos que no están alineados a Dios. Y yo creo que muchos de nosotros hemos perdido el norte del pecado. Hemos perdido el límite de hasta dónde yo puedo llegar. O sea, eso no tiene que ver si soy cristiano o no, porque yo recuerdo una sociedad mucho más sana hace unos años, donde una sociedad veía cualquier cosa de lo que está pasando ahora y se escandalizaba. O sea, que pudiera llegar un amigo de un funcionario hasta su oficina y matarlo. Eso era la noticia de durar 5 años hablando de eso. Pues aquí se duró 1 semana, 2 semanas hablando de eso. Y ya aquí no se habla de ese caso. Ya aquí nadie se acuerda, lamentablemente, del caso de Orlando Jorge Mera. Y eso hemos visto cómo la misma persona están violentando la autoridad, porque eso fue una violencia de autoridad, eso es un atentado, eso es un homicida, pero sin embargo la misma sociedad ya ha estado perdiendo el poder del asombro. E inclusive he escuchado personas decir, a esos políticos deberían de matarlo todo. Es decir, en medio de una situación difícil como esta, otros echándole leña al fuego. Una sociedad está dando permiso para matar cuando Dios dice que Él dio la vida y que Él es el único que tiene derecho a quitarla. Yo creo que muchos de nosotros no estamos caminando con un corazón alineado a lo que el Eterno quiere hablar sobre nuestra vida. Yo creo, pastora, firmemente en que la formación comienza desde la concepción. La palabra dice que nosotros nacemos con una tendencia que pecaminosa y al mal, ¿verdad? Por la naturaleza. Heredamos esa raíz adámica, ese pecado adámico. Ahora, ¿qué sucede con eso? Yo he notado y había estudiado bastante el hecho de que cuando un niño le nació a una pareja, cuando viene el segundo, el pequeñito, que la familia está atento a cuidar a ese bebecito, el más grandecito, ¿sabe lo que hace? Le hace maldad. Así mismo es. Ahí está comenzando la violencia. Claro. Es decir, pero eso está saliendo de corazón, del buen tesoro del corazón. En el individuo. Del mal tesoro del corazón. Entonces, ¿desde dónde se trabaja? Eso no se trabaja en la adultez. Eso se trabaja desde la infancia. ¿Para qué? Para prevenir ese tipo de situaciones que se están dando hoy en nuestra sociedad. Pero si usted conoce la palabra o tiene principio, porque hay muchas personas que es verdad, no están dentro de una iglesia, pero le ha enseñado a alguien, se ha dedicado a enseñarle buenos principios. El problema de nuestra sociedad, lo que carece mucho en nuestra sociedad es porque estamos prácticamente en lo que es una sociedad del caos, una sociedad del consumismo, una sociedad de quítate tú para ponerte yo, una sociedad
que no ha comenzado de afuera, ha comenzado de hecho en la iglesia, a donde hay un grupo de elementos, para no poner de hermanos, que están peleando por un puesto, cuando las almas se están perdiendo afuera, cuando nuestra verdadera misión es salir afuera a predicar este evangelio del reino, a predicar a Cristo. Y eso fue lo que Cristo vio, aún en el sistema del Senadrín, cuando fue allí, aún en aquel sistema antagónico, pudiéramos decir, porque era anticristo, era antidios, era un sistema que estaba alabando, antibíblico, antitorac, para hablar de aquel tiempo. Era un sistema que estaba adorando a Dios, pero sin Dios, sin tomar en cuenta realmente lo que Dios quería enseñarle a su pueblo. ¿Y qué era lo que Dios quería enseñarle a su pueblo? Quería enseñarle el amor. Amén. Que es todo lo contrario a la violencia. Por eso Cristo vino y dijo, ustedes no son más que sepulcros blanqueados. Sí. Allá afuera se está perdiendo un pueblo y ustedes están aquí hablando de ropa, hablando de quién tiene el primer lugar. Y por eso sus discípulos, Él no lo enseña desde una sinagoga, Él no lo enseña desde un senadrín, sino que lo enseña desde el pueblo. Vamos afuera, donde está la necesidad de un milagro, a donde yo les quiero mostrar, para que ustedes puedan abrir los ojos de los ciegos. Yo les quiero enseñar a compartir el pan, el vino. Les quiero enseñar cómo la sociedad está necesitando que le lleguemos a lo político, pero que también le lleguemos a la prostituta, pero que le lleguemos a los cobradores de impuestos, que le lleguemos a los pescadores, pero también que le lleguemos a aquellos que tienen flujo de sangre. Y eso era lo que Cristo hablaba. Sin embargo, la violencia que había en aquel pueblo era una violencia de yo te voy a tirar piedras si yo te encuentro en un pecado, porque estábamos buscando, quizás muchos de nosotros diríamos, vivimos en la gracia. Tú te mueres por cualquier pecado que ahora Jesús ha perdonado, pero eso solamente está en el corazón de Jesús, pudiéramos decir, porque esta sociedad sigue siendo la misma sociedad cortante. Empeorada, porque quizás ahora no es un sistema religioso que te hace juicio, pero es una sociedad que te juzga, una sociedad que si tú cometes quizás algún pecado o cometes algún, no estoy diciendo con esto que pequemos, no, pero que sigue siendo la misma sociedad de la que Cristo nos levantó. Yo te voy a tirar la primera piedra. Y siento que por eso se ha levantado una gran violencia, porque hemos perdido el norte del perdón, hemos perdido el norte de poder ponernos en otro lugar, que es la parábola del buen samaritano, de aquel hombre que dice que encontró a este hombre medio muerto, pero que en una se levantó, se bajó de su cabalgadura y puso a otro en su lugar. ¿Cuántos de nosotros nos estamos poniendo en el lugar del otro? ¿Cuántos de nosotros podemos entender por qué alguien es violento? Cuando yo veo tanto acto de violencia, yo le digo, Espíritu Santo, revélame qué está operando aquí. Y muchas veces me dice, está operando un corazón herido. Está hablando desde la herida de no haber tenido un padre, de que lo dejaron solo. Está operando desde una herida, desde un dolor. Y quizás usted dirá, pastores, usted lo puede entender porque usted es una mujer que tiene lo espiritual. Pero precisamente por eso el Señor nos está mandando a hacer este tipo de temas, para que nosotros podamos entender que el verdadero éxito de nosotros no depende de cuánto dinero nosotros podamos tener en el banco o con cuánta ropa de marca nosotros andemos. El verdadero éxito de un hombre, de un individuo, no importa si es cristiano o no, es que pueda tener dominio propio. Y dice que el hombre que tiene dominio propio, dice la palabra, está más plantado que una ciudad amurallada. Aquel que sabe ponerle control a su lengua es más importante, que se le compara a una ciudad amurallada. ¿Por qué? Porque la violencia comienza en el corazón, pero es la boca el medio por el cual es expresada la violencia. Hemos distorsionado el sentido real de las cosas. Hay cosas que no realmente comenzaron mal, sino que la hemos distorsionado, porque cuando hablamos de las feministas, podemos hablar en la historia de grupos de mujeres que hicieron un trabajo para que la mujer fuera reivindicada. Que eso yo lo veo muy bien. Tuviera reconocida con un valor, que ella tenía derechos, eso lo vemos bien. Ahora, cuando hablamos de unas feministas que le dicen feminazis, profanando templos, quemando gomas en las calles, desnudándose en la calle, agrediendo, entrándole a las autoridades. Así es. Estamos hablando de violencia. Sin embargo, cuando vemos a un pastor predicando en contra de lo malo,
queremos atacarlo. Así es. Y queremos defender entonces lo que está mal. Es decir, se ha distorsionado la cosa de tal manera que quieren condicionarnos a que la violencia sea ya algo legalizado, algo normalizado. No todo lo que es legalizado es correcto. No todo lo que es legalizado es justo. Así es. Por eso estamos viendo el asunto del aborto. Quieren legalizarlo, pero realmente no es lo justo, porque estamos hablando de una vida. Entonces queremos presentar la violencia como algo normal. Y eso lo hemos vivido hace mucho tiempo en la música. Yo recuerdo en los 90 y a finales de los 90, Playero 37 y todos esos grupos boricuas, todos esos grupos puertorriqueños hicieron un efecto. Y ese efecto, señores, se está viviendo de una manera que Puerto Rico, por todos los lados, es pura violencia. E inclusive recuerdo al Fader hablando, diciendo que la tiradera de ellos era una tiradera original. Es decir, que ellos podían llegar dos cantantes urbanos a un mismo lugar y tenían problemas y hasta pleitos se armaban porque era una tiradera real. Entonces estos grupos comenzaron a promover la violencia con su música, con que tengo un arma, con que tengo una 45, con que te vuelo la cabeza. Y hoy Puerto Rico, en el Caribe y en Latinoamérica, es uno de los pueblos que está mostrando más violencia, porque la gente está pasando por los lugares, un grupo, tengo problemas contigo, y lo están ametrallando. Y en los últimos días hemos visto la noticia de cómo se ha incrementado la violencia. Entonces, nosotros tenemos que crear un muro de contención, tenemos que convertirnos en verdaderos atalayas, que nosotros donde haya violencia podamos llevar paz, que donde haya intranquilidad nosotros podamos llevar una palabra de remanso. Hay mucha gente con necesidades, hay mucha gente, hay muchas prostitutas, muchos delincuentes que están allí. Y están, ¿sabe por qué? Porque en sus hogares recibieron violencia. Tal vez estaban en un acto ilícito, pero no supieron cómo tratarlo. Y los maltrataron, porque no era la forma. Pero esos que los maltrataron también recibieron de su pasado, de su genealogía, recibieron también un maltrato. Entonces, el problema ahora mismo no es que hay prostitución, o que hay delincuencia, o que hay violencia. El problema sería, ¿qué estamos haciendo nosotros en contra de ese mal de nuestra sociedad? Eso es. Yo creo en eso. Entonces, yo creo que hay que plantear que se están levantando, todo es violencia, muerte, terrible. En naciones, familia, finanza, por todo vemos violencia. Los hijos, los hermanos, los padres, las madres. O sea, realmente estamos viviendo en una sociedad que violenta. Que no solamente, pastora, hay un tema de una raíz adámica. Así es. Hay un tema de permisividad y de armas biológicas. Recuerdo que el artista Prince, muy conocido en los Estados Unidos, falleció. Él se hizo un investigador del mundo oscuro, de los Illuminati, de esas fuerzas de poder. Y él comenzó a hablar de los chemtrails. Los chemtrails eran unas avionetas que él veía que pasaba y fumigaban. Y él se preguntaba, bueno, no es como una zona adecuada, es decir, ¿por qué tienen que estar fumigando? Y él veía que se rociaba eso. Entonces, él comenzó a observar que las veces que pasaban, siempre se armaba un pleito entre un hijo y su madre, dos muchachos de la escuela que iban pasando. Él lo notaba y notaba la diferencia en el momento en que no estaba eso. Y cada vez que acontecía, comenzó a investigar eso y él descubrió, como muchos han descubierto, que nos estaban infectando con químicos que alteraban los nervios en la gente y la gente comenzaba a actuar de otra manera. Es decir, a nosotros no solamente un tema de esta carne, sino hay un tema biológico de armas que nos están bombardeando por todos los lados. La televisión nos está bombardeando. Esto nos está bombardeando. Ahora, pidámosles al Padre que nosotros no seamos de aquellos que están desprotegidos y que proceden a cometer esas cosas. Yo sí sé que nosotros como seres humanos no estamos exentos de pecar. Así es. Porque la palabra también dice, si con dificultad se salva el justo, ¿dónde irá a parar el impío? Es decir, que si nosotros nos vemos expuestos a esto, ¿qué será de aquellos que no tienen límite y que no tienen a quien rendirle cuenta, que no tienen un padre a quien humillarse y decirle, Señor, perdóname? Así es. Así que, amado Iván, le damos gracias por estar compartiendo con nosotros. A usted le queremos invitar a que nos siga a través de este canal, que usted comparta, que le dé like. Y ese es el segundo tema de nuestra serie,
Conociendo los tiempos. Usted no se pierda los demás temas de esta serie. Gracias por estar con nosotros y recuerde que usted puede tenerlo todo. A Jesús como tu único y suficiente Salvador. Amén. Que Dios te guarde y te bendiga. Bendiciones. Amén. Dios te bendiga. Soy la pastora Xiomari Veloz y quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal oficial y que compartas esta serie que estamos tratando, Conociendo los Tiempos. Es una serie en la cual usted va a conocer todos los temas que se están viendo en estos tiempos difíciles. Así que por favor, síguenos, comparte y danos like.